Era la segunda mitad del siglo I de la era común. Judea se encontraba bajo el recién llegado Imperio Romano, imperio que durante algunos años fue sumamente opresivo con los judíos. Pero en el año 66, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano, exigiendo igualdad de derechos y libertad religiosa. A esta revuelta se le llamó la Primer Guerra Judeo-Romana. En respuesta a esta revuelta, el emperador Tito ordenó que los judíos fueran masacrados y su sagrado templo destruido. Las órdenes del emperador se cumplieron a la perfección. Sin embargo, los celotes, un grupo de judíos rebeldes que luchaban con violencia para ser liberados del yugo romano, se resguardaron en la cima de un acantilado rocoso, negándose a rendirse. Aquel emblemático lugar se encontraba en la cima de una montaña ubicada en la región oriental del desierto de Judea. Sus inquebrantables defensas naturales y su belleza la convertían en una fortaleza perfecta. En el pasado, esa fortaleza había funcionado como lugar de descanso para Herodes el Grande. Sin embargo, sería una batalla entre judíos y romanos lo que le daría a Masada un nuevo significado. En el año 73, Flavio Silva, comandante romano, se dispuso a derrotar a los judíos rebeldes que se resguardaban en Masada. Así que con la ayuda de 15,000 hombres, mandó a construir una rampa por el lado oeste de la montaña. Para los romanos, el esfuerzo de llegar hasta la cima fue exhaustivo, pues la construcción de dicho camino les llevó nada más y nada menos que 7 meses, hasta que finalmente los romanos pudieron acercarse hasta los judíos rebeldes. Visualizando una inminente derrota, Eleazar ben Yair, líder de los judíos celotes, propuso a toda su gente suicidarse antes de que los romanos llegaran a la cima, pues de hacerlo, les esperaría una vida llena de esclavitud y de sufrimiento. Convencidos y acorralados, las 953 personas se suicidaron, y cuando finalmente los romanos llegaron a la cima, ya no había nada por hacer. Los judíos habían terminado con sus propias vidas. Primero, destruid nuestro dinero y la fortaleza por medio del fuego. No conservemos nada, salvo las provisiones, pues ellas darán testimonio de que no fuimos vencidos por falta de cosas necesarias, sino que de acuerdo con nuestra resolución, hemos preferido la muerte antes que la esclavitud. Todo esto es narrado por el cronista de la época Flavio Josefo, quien sin saberlo, escribió lo que 2000 años más tarde se convertiría en una historia emblemática de lucha, resistencia e identidad judía. Pues la historia de Masada nos habla de la antigua y milenaria presencia del pueblo de Israel en Judea. Habla también de lucha y de valor. Y lo más cautivante es que este hermoso patrimonio arqueológico se puede visitar el día de hoy. Grupo y empieza a hablar fuerte y nos eche de acá. Les quiero contar un poco la historia, pero necesito silencio, en serio, porque hay otro grupo acá, no queremos molestar a nuestros colegas y otros colegas. Miren, la palabra masada en hebreo quiere decir fortaleza. La palabra masada quiere decir fortaleza. Y es una fortaleza. ¿Ah? Y es una fortaleza. Permiso, Carmen. Que fue construida por el rey Herodes. ¿Se acuerdan que hablamos de Herodes y todo? Ahora miren, a Herodes se llevaba muy mal, Herodes se llevaba muy mal con los judíos.
Los judíos siempre lo querían matar. Entonces él dice, yo me voy a construir en la mitad del desierto, en la mitad de la nada, una fortaleza. Si los judíos o otros pueblos o otras naciones me quieren matar, yo me escapo de Jerusalén, vengo acá, tengo acá preparado agua, comida, gente que está conmigo, hasta que las legiones romanas vengan acá y me lleven de vuelta a Jerusalén. Flavio Josefo, el gran historiador de aquel entonces, escribe que por lo menos una vez Herodes vino a refugiarse acá. Sabemos con certeza, puede ser que más también. Herodes vive acá, todo perfecto, muere una muerte natural y este lugar queda abandonado. Porque no es que era una fortaleza que estaba en un lugar estratégico, que cuidaba algún camino, que estaba en la frontera. ¿Vieron todo lo que tuvimos que viajar? Acá hay desierto y más desierto, no hay nada. Entonces cuando Herodes muere, el lugar queda abandonado, a nadie le interesa, todo ocurre en Jerusalén. En el año 70, las legiones romanas conquistan Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén al cual iba Jesús en el año 70. Muchos judíos, y vieron que había muchos grupos, había fariseos y saduceos, y había celotes y esenios y sicarios, había un montón de grupos en aquel entonces. Uno de esos grupos decide escaparse de Jerusalén, porque Flavio Josefo escribe que en la destrucción de Jerusalén murieron 600.000 judíos. Fue una matanza terrible, terrible. Entonces uno de esos grupos, los sicarios o los celotes también como solían llamarlos, deja Jerusalén y viene aquí. Y se acuerdan que yo les decía que toda la historiografía, todo lo escrito, sabemos gracias a Flavio Josefo. Y Flavio Josefo dice así: 967 judíos, así lo escribe él, suben a Masada. ¿Vieron el camino de la serpiente por el cual nosotros subimos? Que lo llama así porque tiene una forma de serpiente, no porque haya ahí serpientes. Suben aquí a Masadas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, bebés, todos, y se quedan acá. Lo que ellos tenían programado era de acá atacar las posiciones romanas. Un tipo de guerra de guerrilla, atacaban a los romanos y se refugiaban acá. Es un lugar elevado, muy difícil, casi imposible de conquistar. Y a los romanos, ellos están obligados a terminar con esta resistencia, porque si no iban a tener más resistencia judías en diferentes lugares. Por eso dicen suficiente, estos judíos nos están volviendo locos. Para que tengan una idea, los romanos tuvieron que traer casi la mitad de todas sus fuerzas del imperio acá a Jerusalén y a la tierra de Israel. O sea, que era un problema grave para los romanos. El único problema es cómo se mueven y la cuestión del agua. Ahora vamos a hablar de eso. Para hacer la historia corta, casi 3 años después, los romanos llegan acá. Construyen 8 campamentos romanos. Uno estaba al lado del teleférico. Van a ver abajo, hay como cuadrados. Esos cuadrados son los campamentos romanos, 8 hay, en los cuales llegaban más de 10.000 soldados romanos. Más de 10.000 soldados romanos para luchar contra menos de 1.000 personas que había aquí. Tratan de conquistar Masada por acá, no lo logran. Los judíos les tiran piedras grandes, tenían arcos y flechas que habían preparado, agua hirviendo, aceite hirviendo, un montón de cosas, no lo logran. Van del otro lado y construyen lo que se llama la rampa blanca. ¿Vieron en la película? Que hacen una rampa artificial, acercan las catapultas lanzando piedras y golpeando la muralla y finalmente logran entrar a Masada. Antes de que entren a Masada, el líder de los celotes, de los sicarios, llamado Elazar ben Yair, reúne a la gente del lugar y les dice: miren, hermanos, a pesar de que casi 3 años estamos luchando contra los romanos, es cuestión de horas que los romanos entren y conquisten Masada. Le dice un discurso muy interesante, yo después se los quiero leer, y dice: es mejor morir como seres humanos libres y no ser esclavos del enemigo. Ahora, entre paréntesis, esclavos del enemigo quería decir, las mujeres eran abusadas, los hombres tenían que a veces luchar hasta la muerte como gladiadores, eran esclavos, y lo peor de todo es que no podían seguir adorando al Dios de Israel. Los romanos no les permitían y se veían como unos mártires. ¿Se acuerdan cómo después Esteban y otros dijeron: nosotros no vamos a negar al Dios de Israel, preferimos morir, no vamos a negar a Jesús, vamos a morir, y lo mismo hacen los judíos acá. Después vamos a entrar, hay un tema teológico, filosófico del suicidio. Saben que en el judaísmo, al igual que en el cristianismo, los peores pecados que uno puede cometer es el suicidio.
Entonces, ¿cómo explicaba? Hay que tratar de entender, sin justificar o no, pero tratar de entender cuál fue el pensamiento de esta gente, que era gente muy creyente, pero realmente era gente creyente, por ahí extremista. ¿Por qué llegaron entonces al suicidio? ¿Cómo explicaban ellos en el aspecto religioso teológico? Los judíos escogen 10 personas, y una de las cosas más emocionantes que descubrieron aquí, hay 10 piedritas, cogieron 10 piedritas, que son las piedras donde anotaron los nombres de la gente que iba a ir acuchillando a toda la gente. Hicieron un sorteo, salieron 10 nombres, esa gente pasa por todas las casas y va acuchillando familia por familia, porque uno no se puede quitar la vida, ¿ok? Nadie quiere, o poca gente se suicida. Entonces, para obligarlos así, se van suicidando, porque ellos querían morir, esos 10 probablemente se tiran y también mueren. Hay 7 personas, así escribe Flavio Josefo, 7 personas, 2 mujeres y 5 niños, que se esconden en algún lugar, no sabemos dónde, se esconden en algún lugar y son los que le cuentan la historia al historiador Flavio Josefo. Alguna gente dice que eran viudas, que no tenían esposos que se encarguen de que mueran, y ellos son los que cuentan la historia. ¿Se imaginan la sorpresa de los romanos cuando finalmente entran a Masada? Y en vez de destruir y violar y robar y todo lo que hacían los romanos, se descubre que toda la gente acá ha muerto, otra vez prefiriendo una muerte de libres a una vida de esclavos. Y esa es la razón, o de eso se trata un poco la fortaleza acá de Masada. Acuérdense siempre entonces que hay 2 épocas. Está la primera época cuando todo esto fue construido, y la segunda época cuando el lugar fue reconquistado, conquistado por los celotes y los sicarios que lucharon contra los romanos. Lo que vamos a hacer entonces ahora, chicos, es así. La mayoría de los lugares importantes están acá en el norte. Es un recorrido de 30, 40 minutos, lo hacemos tranquilo y todo. Si alguien se quiere tomar fotos y todo, que no hay ningún problema, lo que yo les pido ahora son 12:30. A la 1:15, si alguien se perdió porque estuvo tomando fotos, nos volvemos a encontrar aquí. En 45 minutos, la construcción del lugar son piedras que sacaron de esta cantera que nosotros vemos acá. No tenía sentido bajar y sacar las piedras de acá, y sacar las piedras de abajo, por eso que las traían de aquí, de este lugar, que es esa cantera aquí. En las paredes van a ver una línea negra. Todo lo que está arriba de la línea negra es lo original, y todo es una reconstrucción con los arquitectos. Y eso lo vamos a ver en los lugares. Si nadie me presta atención, no me tienen demasiado respeto. Okay. Estamos pendientes, estamos poniendo atención. ¿Pero escucharon lo que les dije? Claro, sí, claro. Que la línea debajo, la línea falsa, la línea original. Aquí sacaron la piedra para no traerla de abajo. Entonces yo les dije, lo de arriba es original y lo de abajo reconstruyeron. Lo de abajo es original. No, es original. Yo quería ver si estaban que el de abajo tiene el otra vez. Pero le dicen nuevamente la receta. Ah, es que no teníamos que reír. ¿Qué es eso? Chicos, entonces miren, todo lo que está debajo de la línea negra obviamente es lo original. ¿Ven esa línea negra ahí? Todo lo que está arriba es una reconstrucción, pero hablando en serio, es una reconstrucción hecha con las piedras que fueron encontradas en Ecuador. Que las piedras que vemos ahí, aquí son las piedras originales. El que siga hablando conmigo le empiezo a tirar agua, en serio. Ahora miren, lo más importante aquí en este lugar es el agua, porque uno puede construirse palacios hermosos, pero si uno se queda en estos días horas, no días, horas sin agua, se muere, se deshidrata y se muere. Entonces, ¿cómo solucionó Herodes la cuestión del agua? Era muy ingenioso. Acá llueve muy poco, 50 milímetros de lluvia al año, no es nada. Pero en Jerusalén, que está relativamente cerca de acá, está mucho más alta. Jerusalén está a 800 metros y acá estamos 400 bajo el nivel del mar. El agua va bajando. Herodes construyó un muro para retener el agua que venía, y construyó canales que iban alrededor de Masada para llenar 8 cisternas de agua. Al final de cuando salgamos, cuando caminemos por esa pasarela por la cual subimos, fíjense que hay un canal de agua que llevaba el agua, y entraban acá 8 millones de litros de agua, o sea que tenían agua para tirar. Verdaderamente el agua no era un problema, y así solucionó el agua. 3 o 4 veces al año había enormes inundaciones, aunque parezca mentira, y así llenaban las cisternas de agua. La segunda cuestión es la comida. Todo lo que vemos acá, estos son 18 almacenes, que son los almacenes que tenemos aquí. ¿Qué es lo que comían? But at the beginning, you need to be trained.